con el tema del día de hoy. Sabemos que estamos conociendo a Dios, estamos viendo los atributos del Señor, sus características, cómo Él es. Y hoy día vamos a ver la unidad del Padre, ¿ya? La Trinidad, cómo conforma, de qué se trata. Sabemos sobre la Trinidad, lo tenemos claro, pero muchas veces, como vuelvo a repetir y dije la semana pasada, se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida quién es Dios, qué papel cumple la función de Jesucristo y el Espíritu Santo. Se nos olvida cuando viene el problema, la dificultad, cuando vienen cosas a nuestra vida, se nos olvida quién es Dios y cuán grande y poderoso es. Recién cantábamos una alabanza donde decíamos, Señor, revélate a mí y déjame conocerte, ¿cierto? Y entenderte cada día más. Y ese, hermano, es el secreto del cristianismo. Cada día entender al Señor y comprender las cosas que Él hace. El versículo base que vamos a ver hoy es Marcos 12:29 y dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, por estar aquí en tu presencia, adorándote, alabándote, rindiéndote de culto solo a ti. Y gracias por tener este lugar para poder venir a hacerlo, a estudiar de tu palabra, a escuchar palabra del Señor y a unirnos como un solo cuerpo, una sola iglesia. Señor, te pido que saques toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Queremos, como decíamos, entenderte y comprenderte. Así que ayúdanos, Señor, saca todo lo que haya en el ambiente, Señor, todo plan satánico que quiera distraernos, Señor, y no entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Ayúdame a mí también a poder explicar bien, Señor, sobre tu Trinidad, sobre que eres el único Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, entonces vemos que la unidad o la unicidad es un término teológico que hace referencia a que Dios es el único Dios, es único e indivisible. Indica que nadie es como Dios porque solo hay un Dios. Dios con mayúscula, ¿cierto? Porque Dios es con minúscula, hay harto. Entonces, desde el punto de vista de la unicidad, el único Dios es espíritu. Sabemos que Dios no se conforma con un cuerpo. Lo veíamos la semana pasada que Él no está dentro de un cuerpo, no se limita a un cuerpo. Él es espíritu y es eterno, perfecto, infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inefable, incomprensible, sabio, santo, y es el creador de todas las cosas. Todos esos atributos y más tiene el Señor. Y, hermano, Él es el único digno de ser adorado. Y es el único al quien debemos rendirle culto, todo hombre y toda creación. Sabemos que cualquier adoración que no vaya dirigida al Señor es idolatría, que al final vamos a puntualizar más eso. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa tres en uno. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos son tres personas diferentes, pero que son distinguidas el uno del otro. Sabemos. Y a la vez comparten la misma naturaleza divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. No se traiciona el uno con el otro, no piensan el uno con el otro diferente, son uno solo, un mismo ser. Es importante saber que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, lo vimos. ¿Ya? Esta palabra Trinidad viene de Tertuliano, que es un padre de la iglesia temprana, que ocupó esta palabra para hacer referencia o para referirse o a describir lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Cómo el Señor es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y sabiendo esto, ¿cierto? Que el Señor es una persona representada en tres personas o tres formas o funciones diferentes. También vimos la semana pasada, acuérdense que yo le di una pincelada, vemos que Dios es Padre y su función es que Él toma decisiones. Es soberano, Él hace lo que quiere. Él creó todo lo que vemos, todo lo que existe y Él
toma las decisiones. Vemos que el Hijo fue Dios hecho carne para cumplir un propósito. Venir, ¿cierto?, a la tierra, hecho hombre, pero con la esencia del Señor, y morir por nosotros. Morir para nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y comprarnos con su sangre. También ahora, después que Él resucitó, está siendo abogado ante el Padre en nosotros, ¿cierto? Veíamos que el Señor intercede, Jesucristo le dice: Señor, ten paciencia con ellos. Yo viví esto, yo sé lo que es esto. Perdónalo, Señor. Él cumple esa función ahora. Él aboga por nosotros, porque Él lo pasó en sus 33 años que estuvo en la tierra, Él lo pasó todo. Sobre todo en sus 3 años y medio de ministerio que tuvo al final, Él lo pasó todo. Fue traicionado, fue entregado, fue golpeado, herido. Lo pasó todo, ¿ya? Entonces, y futuramente, juez. Sabiendo todas estas cosas, que Él aboga por nosotros y que Él pasó todas estas cosas que decimos que Él lo pasó todo. Siempre digo yo, no podemos decirle al Señor o a Jesucristo en ese día del juicio: Señor, tú no me entiendes porque yo hice esto. ¿No? Él le entiende todo y sabe todo. Y Él nos va a juzgar, ¿cierto?, por lo que hicimos y dejamos de hacer. Y el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios puesta para morar dentro de los hijos de Dios. Él mora y vive dentro de nosotros. La función que cumple el Espíritu Santo es guiarnos a toda justicia, a toda verdad y convencernos de pecado. Esa es la función que cumple. No que usted se revuelque, que salte, que grite, no. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia, nos guía a toda verdad, que es a Dios, a la palabra de Dios, y nos convence de pecado. Él hace que nosotros tengamos cada día una vida más parecida a la de Cristo. Por eso mora dentro de nosotros. Pero sabemos que estas tres personas, esta persona, Dios, en estos tres, la Trinidad, es uno. La doctrina de la unicidad o de la unidad de Dios puede ser declarada en las afirmaciones que Dios es absolutamente uno, sin distinción de personas. Y Jesucristo es la manifestación de Dios en la carne. Lo vemos en Juan 1:1, dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Colosenses 2:9, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Primera de Timoteo 3:16, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios, sin lugar a dudas, que grande es esa verdad que se nos reveló, esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano, lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego fue Él presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones y gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Entonces, todos los nombres que le damos a Dios, a este ser, ¿cierto?, que cumple tres funciones, pero uno es tal como Dios, Jehová, Padre, Verbo, Palabra, Espíritu Santo, se refiere todo al mismo ser. Es uno. Pero estos diferentes calificativos simplemente titulan o denotan las manifestaciones, los papeles, las relaciones con las que la humanidad, los modos de actividad o los aspectos en que se revela Dios sobre la tierra. Todos estos calificativos que uno nombra Señor, Papito, Padre, Creador, todas estas cosas, ¿cierto?, revelan todos los aspectos del Señor. Todas estas designaciones de la deidad aplican también a Jesús. Jesús, en Él se manifiestan todos los aspectos de la personalidad divina. Jesús es Dios, otra vez manifestado en la carne. Lo vemos en Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se le ha puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae paz. Juan 8:58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
¿Era patudo Jesús con decir que era Dios? Jesús es el Padre encarnado, Isaías 63:16, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos reconozca ni Israel tampoco, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde hace tiempo tu nombre ha sido nuestro Salvador. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 14:9, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí y hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el Espíritu Santo es también el Espíritu que encarnó en Jesús. Juan 14:16-17 dice, yo pediré al Padre que os envíe otro defensor o consolador, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con vosotros. Lo que son del mundo no pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros lo conocéis porque Él está con vosotros y permanecerá siempre con vosotros. El Espíritu Santo no se va de nosotros, permanece en nosotros, así como también lo hacía con Jesús. Y Romanos 9:11 dice, pero vosotros ya no vivís conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu. No es de Cristo, pero si Cristo vive en vosotros, el Espíritu vive porque Dios os ha hecho justos. Aunque cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros. ¿Se da cuenta que hay cosas que nosotros tenemos de Dios? ¿Cómo? Que el Espíritu Santo mora en nosotros, así como moró en Jesús. Entonces, la doctrina de la unicidad o de la unidad reconoce y revela que Dios es Padre, debido, ¿cierto?, a la relación paternal que Él tiene con nosotros. Porque nosotros cuando decimos Dios es igual a Padre, Padre Celestial, ¿cierto? Lo vemos como nuestro papá y es el mejor papá que podemos tener. El mejor padre que podemos tener. Entonces Deuteronomio 32:6 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. También se manifiesta en la carne humana como Jesús, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo al Espíritu Santo, vendrá sobre ti el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y como Espíritu Santo por la naturaleza espiritual y santa en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La unidad de Dios, hermanos, nos enseña que Dios pueda ser Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, ¿ya? La unicidad de Dios enseña que Él es un solo ser, que es Dios, pero Él es tan poderoso, es tan, que yo siempre digo que nuestra mente finita, o sea, limitada, no alcanza a entender que Él es un solo ser, pero que se ha manifestado simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no se divide para ser Padre, no se divide para ser Hijo, Espíritu Santo. Él simultáneamente lo hace. Es uno de sus atributos. Él es todopoderoso y también Salvador. Dios no es solo Padre en la creación, pues ahora nosotros somos, porque sabemos que todos es creación del Señor, todos somos creaciones, pero nos diferenciamos porque Él nos llama ahora a hijos. Somos hijos adoptados de nuestro Señor. Dios no solo es Espíritu Santo, porque llena nuestra vida y nos regenera por medio de Él, sino que Dios Espíritu Santo, porque Él siempre ha sido Espíritu y Santo, ¿ya? Por eso lo llamamos también así. Entonces, Dios tomó la forma humana como hijo por causa de la redención, el plan maravilloso que tenía Dios y en su soberanía. Nosotros no lo logramos entender. ¿Por qué? Porque Él no fue solo Dios. ¿Podía haber Él bajado a la tierra
para hacer algo acá, cuando Él dice que no habita en el pecado, no comulga con el pecado? ¿Por qué Jesús lloraba tanto en el Getsemaní, estaba tan angustiado? No era porque iba a ser golpeado y crucificado, iba a ser porque iba a ser separado del Padre. Porque eran uno solo y tenían que separarse para que todo el pecado del mundo cayera sobre Jesús, para poder cumplir esta redención. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de Él, en Él, el pecado de todos nosotros. El término, hermano, de Dios Hijo o Hijo Eterno no son bíblicos. La Biblia habla de Hijo de Dios o Hijo engendrado, que es unigénito, ¿ya? Y sabemos que el Hijo no fue engendrado por alguna obra incomprensible ni nada de esas cosas, más bien fue una obra milagrosa que hizo el Espíritu Santo en la matriz, en el vientre de María. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, entendemos, hermano, que hay un solo Dios, en tres personas diferentes, que cada uno cumple su función. La palabra uno proviene de la palabra hebrea echad, que se refiere a la unidad de más de una persona. Cuando hablamos que el Señor uno es, hablamos de esta palabra echad, que, por ejemplo, aparece en Génesis 2:24 cuando leemos y decimos, y serán una sola carne. ¿A quién se refiere? Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Ahí se ocupa esta palabra. También en Esdras 3:1, cuando dice se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo se puede juntar millones de personas en una pura persona? Este es el término. Entonces, sabiendo y entendiendo que el Señor, existe la Trinidad, porque hay religiones que no creen en esto, y es una doctrina fundamental para el cristianismo, entender esto, hermano. Hay religiones que creen que solamente Cristo fue un profeta, un iluminado, alguien que vino de parte de Dios, pero no lo reconocen como Dios, no lo reconocen como hijo de Dios. Entonces, incluso sus Biblias están adulteradas hablando de que se escribe como un ungido, o como, no como un ungido, es como un profeta, como un iluminado. Ahí está la palabra, iluminado. Entonces, sabiendo que Dios es uno solo, lo respaldamos, ¿cierto?, con la Escritura. Leí muchos versículos bíblicos sobre esto, pero ¿para qué me sirve a mí? ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida diaria? ¿Cómo puedo yo hacer este conocimiento real en mi vida, sabiendo que Dios es un Dios único, indivisible, un todopoderoso que quiso ser Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y todo para nuestro beneficio, porque si no lo hubiese hecho, nosotros no tendríamos salvación. Estaríamos condenados al infierno eterno. Primero, si yo lo quiero aplicar a mi vida, primero esto nos enseña a saber a quién yo debo adorar y rendir culto. Lo veíamos al principio, ¿cierto? Este es un Dios que solamente debemos adorar y rendirle culto a Él. La unidad de Dios nos lleva a adorarle solo a Él, reconociendo que no hay nada a quien le debamos más adoración y devoción que al único Dios verdadero. Y esto, hermanos, nos ayuda a evitar la idolatría. Les dije la semana pasada que para nosotros los cristianos es como imposible caer en eso, porque nosotros asociamos la idolatría en adoración de imágenes. Pero debemos tener claro que cuando uno pone algo sobre Dios, es idolatría. Cuando yo pongo mis sueños, mis deseos, cuando yo pongo
mis circunstancias, cuando todo gira en torno a mí, soy mi propio Dios y soy mi propio ídolo. Cuando todo mi amor, mi devoción se centra en mi esposo o mis hijos o mi casa o el dinero o el trabajo, el hobby, la tele, el celular, lo que sea, cuando nos ocupa, como decía la hermana Silvia, cuando ocupa más tiempo de lo que le damos a Dios, es idolatría. Y dice el Señor que es uno de los pecados que más abomina. Porque el primer mandamiento es que debemos adorar solo a Dios. Él es el único Dios a quien debemos rendirle adoración. Y esto, hermanos, saber la Trinidad, saber que Dios es nuestro Padre, que Jesús vino y murió por amor a nosotros, que siempre digo que es la demostración de amor más sublime. Nadie lo va a amar más y le va a demostrar más amor que Jesucristo en esa cruz. Y que después de eso, cuando resucitó, vino un Consolador, vino el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia, a toda verdad y nos convence de pecado, y eso nos ayuda cada día a parecernos más a Jesús. Porque Él nos va guiando en el camino correcto. Cuando nos desviamos, nos dice, ¡hey, te estás desviando! No, por acá. O no hagas esto, ¿cierto? Él nos guía. También nos ayuda en nuestra relación personal con Dios, y volvemos al punto principal del cristianismo, hermano, nuestra relación con el Señor. La unidad, al entender la unidad de Dios, buscamos una relación más personal con Él, reconociendo su carácter santo y amoroso, y esto implica estudiar la palabra. Hermano, no es leer la palabra solamente, no es pasarla por aquí encima. Yo no, si yo leo la Biblia y por encima la historia, no, nosotros debemos detenernos en cada palabra, en cada versículo, y meditar en él, y hacernos preguntas sobre lo que hemos leído, y cuestionarnos si estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, si lo estamos haciendo de la forma que Él dice que debemos hacerlo. Y cuando nosotros, dije al principio, cantábamos la alabanza, Señor, revélate a mí. Yo creo que todos tenemos esa oración de, Señor, yo quiero saber quién eres tú. Y quiero entender y comprender para conocerte más. Esa oración siempre debe estar dentro de nosotros, hermano, porque es la única manera de que nosotros podamos rendirle solo culto a Él y solo tener una relación con Él, y una relación profunda con Él. Porque solamente orar y leer la palabra no me garantiza nada. Me ayuda, pero no me garantiza nada. Porque al leer y orar la palabra, yo entiendo que debo hacer lo que dice. Debo ejecutar lo que estoy leyendo. Tengo que hacer vivo el conocimiento que estoy adquiriendo el día de hoy. Eso debemos hacer. Recuerde, el que hace la voluntad del Padre, el que le verá. Mateo 7, 24 creo que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero Señor, yo prediqué, yo estuve en la puerta, yo hice aseo, yo fui a orar, o cuando me pidieron que orara, oraba. ¿Y qué dice? No te conozco. Qué fuerte, hermano, porque no le habla a la gente del mundo, le habla a la gente que está en la iglesia, que escucha su palabra. Entonces, este conocimiento de la Trinidad, de quién es Dios, debe hacernos tener una relación profunda con Él. Todo el tiempo, hermanos, debemos morir a nosotros mismos. Le vuelvo a repetir, la clave del cristianismo es morir todos los días a nosotros mismos. A lo que yo quiero, a lo que yo sueño, a lo que yo anhelo, a cómo yo soluciono los problemas, la actitud que tengo, y decir, no, si es que yo, como decía la hermana Silvia, no, yo soy así. Para el cristiano no existe eso. No existe que el árbol torcido no se endereza. No existe eso. Porque nuestro Dios es tan poderoso que Él puede enderezar a cualquiera. Por más torcido que esté el árbol, Él lo puede enderezar. Y nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para Él. Entonces, debemos estudiar su palabra, obedecerla, orar y buscar su guía en todas las áreas de nuestra vida. Primeramente como hijos de Él, como siervos de Él, después como cada uno, ¿cierto?, con su prioridad, esposos, esposas, cómo estamos comportándonos como padres, como hijos, en lo que sea en su trabajo, con sus vecinos,
con quien los rodea, porque acuérdese que el árbol se conoce por su fruto. También nos ayuda a tener una ética moral. Cuando conocemos la unicidad de Dios, refleja una coherencia en su carácter. Dios no es un Dios que se arrepiente, que cambia, que baja su amor, depende de lo que hagamos, no. Dios es siempre el mismo. Entonces refleja una coherencia en su carácter porque Él es completamente bueno y justo. Y esta verdad debe influir en nuestra ética personal buscando vivir de acuerdo a los principios morales, evitando el pecado, hermano. Yo siempre digo que el Señor permite, porque Él no pone, le permite a Satanás poner la tentación, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Señor. Y a los hijos de Dios, Él los zarandea solamente, no se mete dentro de ellos, los zarandea. Y Dios permite eso. Pero el Señor permite la tentación, pero también da juntamente con la tentación la salida. ¿Qué es? No. Es huir. Arrancar de eso aquello que nos está tentando. Entonces nosotros debemos tener también ese conocimiento que cuando nosotros pecamos, pecar significa fallar al blanco. ¿Cierto? Es fallarle a Dios, es hacer lo contrario de lo que Dios dice. Es una rebeldía que tenemos ante el Señor, que decimos, Señor, no tienes razón con lo que digo, yo lo voy a hacer a mi manera. Eso es pecado. También esto nos ayuda, la unicidad de Dios se manifiesta o nos ayuda a tener una relación mejor con los demás. Y volvemos, ¿cierto?, a lo anterior que dijimos, si yo tengo una buena relación con el Señor, una relación profunda con Él, voy a tener buenas relaciones con todos, con mi esposo, con mis hijos, con todos. No digo que no vamos a tener problemas, pero vamos a saber enfrentarlos, vamos a saber guardar silencio cuando tenemos que guardarlo, vamos a saber perdonar cuando tenemos que perdonar. Vamos a saber mirar que no es la persona que me está haciendo, sino que el diablo lo está usando, ¿cierto?, para provocarme, para hacerme caer, para hacerme pecar. Porque sabemos que los que no tienen a Dios, ¿cierto?, son instrumentos del enemigo. Entonces esto nos ayuda a tener una mejor relación con los demás. También nos ayuda a estar unidos a nosotros como iglesia. A tener la confianza de que si vemos un hermano que está fallando, está provocando división en la iglesia, sabemos que podemos conversar con él y va a entender, porque necesitamos estar unidos como una iglesia, como un solo ser, un solo cuerpo. Acuérdense que la iglesia de Cristo somos uno solo, somos la novia. También nos llama a amar y valorar a todos los seres humanos como creación de Dios, hermanos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. No podemos juzgar a todas las personas porque no sabemos el final del cuento. No podemos decir, no, esa persona nunca va a ser cristiana, esa persona nunca va a cambiar. No podemos hacer ese juicio. Porque como les dije anteriormente, Dios es soberano y es poderoso para cambiar a cualquiera. Entonces debemos buscar siempre la reconciliación y la unidad en nuestras relaciones con los demás. Dice la palabra que mientras dependa de mí, dice que yo debo tener paz con todo el mundo. Mientras dependa de mí. O sea, yo tengo que dar el paso, yo tengo que aclarar la situación. No, eso no implica que yo deba tener una relación con la persona. Pero cuando la vea, saludarlo, ¿cierto? No sentir ese rencor, ese odio, sino que desearle el bien. Como dice el Señor, que a los enemigos debemos, si necesita ropa, debemos darle, si necesita agua, si necesita dinero, debemos dárselo. Esa es la capacidad de amor que quiere el Señor que nosotros tengamos. También nos ayuda a la humildad y la confianza. Saber que Dios es único y todopoderoso nos lleva a la humildad y a reconocer nuestra dependencia a Él y confiando en su provisión y dirección. Y esto nos va a librar de la vanidad, la autosuficiencia, permitiéndonos vivir con confianza en su soberanía. Hermano, esto es muy importante, porque nosotros cuando pasa algo en nuestra vida, cuando viene la escasez, cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando vienen todas estas cosas que nos ayudan para bien, que no se nos olvide eso, porque hay propósito. Cuando nos pasan esas cosas, nosotros debemos entender y comprender que es el Señor el que está permitiendo todas estas cosas en nuestra vida.
No es al azar, no es que yo tenga mala suerte, sino que Dios está permitiendo porque hay algo que yo debo sacar. Hay algo que Él quiere cambiar en mí para poder avanzar. Y esto nos lleva a ser humildes, a depender de Él. Hermano, no hay ninguna persona en esta tierra que no necesite ayuda de otra, o que no necesite ayuda, o que pueda hacer las cosas por sí mismo. Todos necesitamos el uno del otro. Y necesitamos aún más de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos dependientes de Él en todas las áreas de nuestra vida. Si hay un problema, una dificultad, en lo que sea, hasta en una decisión por más mínima que sea, el Señor quiere que nosotros le consideremos. Porque a lo mejor puede ser una decisión mínima o poco importante, pero la decisión que tomemos, si la tomamos mala y no bajo lo que el Señor dice o no le preguntamos al Señor, esta decisión puede ser fatal porque va a traer consecuencias a nuestra vida. Entonces, muchas veces las cosas que nos pasan, hermanos, son por malas decisiones que tomamos. Son consecuencias de lo que hacemos conforme a mi voluntad, lo que yo quiero y no le pregunto a Dios. Entonces, por eso dice que saca la vanidad y la autosuficiencia, porque ya nosotros no podemos ser autosuficientes o vanidosos, sino que nosotros debemos depender totalmente del Señor. Señor, ayúdame que yo no puedo. Saca esto de mí que yo no puedo. Yo hice lo humanamente posible, pero te lo entrego. Yo ya no puedo. Por eso dice, trae a mí tus cargas y yo me las llevaré. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces debemos creer en las promesas del Señor. Debemos creer que Él es un Dios tan todopoderoso que Él lo soluciona todo. Pero no, perdón, le decía yo que no es como nosotros pensamos que lo va a solucionar. Puede que se tarde tiempo. Acuérdese de la vida de José. Acuérdese de la vida, ¿cierto?, de Abraham. Él hizo promesa en la vida de Moisés. Él hizo promesa a esas vidas, pero se tardó. O sea, entre comillas, no se tardó, sino que fue en el tiempo correcto. Porque como humanos, como personas naturales, nosotros queremos siempre todo rápido, todo al tiro, queremos ver ya. Y no tenemos y no ejercemos esa paciencia que el Señor nos pide que tengamos. Que dejemos que Él obre, que Él deje que Él haga en el tiempo correcto. Veíamos en la reunión de mujeres cuando hablábamos de eso, que cuando nosotros somos mujeres o hombres satisfechos, porque los cristianos debemos ser seres satisfechos, sabiendo de que si Dios no me da algo, no es porque yo o Él no me lo pueda dar, sino que es porque no lo necesito. Con lo que el Señor me tiene ahora, como estoy ahora, es como el Señor me quiere. Y si no me lo da, es porque no me conviene, o porque no es el tiempo correcto, porque Él conoce mi mente, mis pensamientos y mi corazón. Y Él sabe. Ahí después vamos a ver, ¿cierto? La próxima semana vamos a ver esos rasgos del Señor, ¿ya? Para terminar, si aplicamos la unicidad de Dios a nuestra vida, experimentaremos una transformación, escuche esto, que impactará todas las áreas de nuestra existencia. Cuando nosotros traemos al conocimiento y a nuestra vida este Dios tan grande y poderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando lo traemos a este conocimiento, nuestra vida cambia. Porque sabemos que el Señor actúa de maneras diferentes y que el Espíritu Santo está aquí, mora, Él no se va, Él no me deja, el Señor nunca me deja. Siempre está conmigo. Él, el Espíritu Santo, es mi consolador. Entonces, nos lleva a tener una relación más profunda con Dios y una vida plena y significativa. Nosotros debemos darle significado al cristianismo, hermano, debemos darle un propósito. Todos los que estamos aquí, hermanos, fuimos creados con un propósito, no se le olvide eso. Usted no está aquí al azar, ni el Nehemías, todos nosotros. No tiene que mirar la edad. Yo el otro día lo conversaba con Reinaldo, uno no tiene que mirar la edad. Yo a los 29 años recién pude comprender mi propósito en la tierra. A los 29 años. Moisés a los 80. Abraham a los 75. Entonces, hay personas que son antes, personas que después, pero nosotros debemos saber que Dios tiene un propósito con nosotros, ¿ya? Y eso debe quedar clavado y grabado en nuestro corazón. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, que eres un Dios único. Solo tú, Señor, eres un Dios de amor, nuestro Padre.
que entregaste a tu Hijo, Señor, por amor a nosotros, para cumplir este propósito eterno de salvarnos, Señor, no siendo nada. Tu palabra dice que escogiste lo más vil, lo más bajo, lo más menospreciado de este mundo para traerlo a ti, para hacerlo tu Hijo. Por eso, Señor, te damos gracias, porque gracias a lo que Jesús hizo en aquella cruz, el plan que tú tuviste de resucitarlo, Señor, ahora podemos, Señor, aprovechar y disfrutar el Espíritu que tenemos dentro de nosotros. Ese Espíritu, Señor, que nos guía, ese Espíritu que nos hace mejor cada día, que nos permite honrarte con la forma que vivimos, honrarte con la forma, Señor, que nos expresamos, que hablamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender que no hay Dios como tú. No hay un ser sobre la faz de la tierra que tenga lo que tú tienes, Señor. Y te damos gracias porque eres nuestro Padre. Porque no siendo nada tú, Señor, nos escogiste. Nos tienes aquí escuchando tu palabra y permitiéndonos conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida. Si hay algo que está entorpeciendo nuestro crecimiento espiritual, si hay algo que está estancando, Señor, que yo cumpla tu propósito, sácalo fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que llorar, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos y morir cada día, necesitamos eso, Señor. Porque vemos las señales, vemos, Señor, este mundo depravado, vemos, Señor, cómo está esta tierra, que está gimiendo, Señor, para que tú vengas. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme tu voluntad, que el día que tú vengas por nosotros, sea en forma individual o en forma grupal, Señor, tú puedas, Señor, encontrarnos siendo fieles, teniendo esa relación contigo, practicando lo que tú dices que debemos hacer, Señor. Te damos gracias, Padre, por poder tener este lugar, por poder darnos el tiempo para reunirnos, para escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Eres grande, todopoderoso, santo, Señor, y nuestra mente no alcanza a comprender lo infinito que eres tú, Señor. Y te damos gracias, Padre. Y te pido una bendición, Señor, para cada familia representada en este lugar y cada persona que esté escuchando, Señor, bendícelo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.